Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche. En la madrugada de hoy se aprobó un proyecto de emergencia social en el Senado, tuvo media sanción en el Senado, que de alguna manera pone plafón a lo que va a ocurrir mañana con la marcha de la CGT y organizaciones sociales rumbo al Congreso para pedirle al Congreso que convierta en ley efectivamente la emergencia social. No quiero ser demasiado categórico porque de hecho vamos a discutir en un ratito con dirigentes políticos que apoyan y están en contra del proyecto de emergencia social, pero la primera pregunta tiene que ver con lo nodal del proyecto, que es la creación de 1 millón de puestos de trabajo. Es un proyecto de los senadores Juan Manuel Abalmeguina, del movimiento Evita, antes estaba en el Frente para la Victoria, el ex jefe de gabinete, y Jaime Linares, del GEN de Margarita Stolbizer. Lo nodal del proyecto es la creación de 1 millón de puestos de trabajo dentro de lo que se llama el plan, o que originalmente se llamó el Plan Argentina Trabaja en Cooperativas, que actualmente tiene 203.000 personas trabajando bajo ese plan. Y ahora por ley se quiere crear dentro de la emergencia social 1 millón de empleos de esas características, todos pagados por el presupuesto nacional. La pregunta simple, obvia, es ¿por qué no lo hicieron antes? Digamos, si era tan fácil crear 1 millón de puestos de trabajo. Este año se perdieron 120.000, 130.000 puestos de trabajo en el sector formal y se sospecha bastante más en el sector informal. Pero bueno, ¿por qué no se hizo en el 2014, 2015? Cuando claramente el gobierno anterior tenía mayoría en ambas cámaras para aprobar esto. Si el problema de la creación de puestos de trabajo que esta economía tiene en los últimos 4 o 5 años, cuando se terminó la etapa dorada del boom de creación de puestos de trabajo en blanco del kirchnerismo, era cuestión de aprobar una ley, aparte en un trámite bastante rápido y de manera categórica, casi 50 votos en el Senado contra 12 o 13 que se opusieron. ¿Y por qué no se aprobó antes? Y de hecho, ¿por qué no se aprueba otra el año que viene para crear otro millón de puestos de trabajo? Y así seguimos y terminamos directamente con la desocupación. Pero bueno, el debate vamos a darlo dentro de un ratito. Estos son los números. El Plan Argentina Trabaja en Cooperativas, que es un plan que originalmente creó Cristina en el momento, hace ya varios años, cuando todavía dudaba de la asignación universal por hijo y se planteó este Plan Argentina Trabaja en Cooperativas fundamentalmente en el Gran Buenos Aires. Después hubo mucha discusión si debía extenderse al interior del país, quién debía controlar los planes, si los gobernadores, los municipios o las organizaciones sociales. Hubo distintas denuncias respecto a intermediarios que se quedaban en el medio con parte del estipendio, del sueldo de los cooperativistas, cooperativas truchas, es decir, escándalos entre los cooperativistas y los municipios. En otros casos sí funcionaron correctamente. Lo cierto es que hoy hay 203.887 personas bajo este Plan Argentina Trabaja en Cooperativas que cobran un sueldo que es la mitad de un salario mínimo. Con los últimos aumentos, en enero sería de 3.900 pesos. Es un presupuesto del orden de 12.000 millones de pesos en el presupuesto 2017. Si bien, bueno, el monto da un poco menos, eso es lo que se prevé en el presupuesto 2017, entre otras cosas, porque obviamente va a tener un aumento atado al aumento del salario mínimo. Si esto se lleva de 200.000 puestos de trabajo dentro de cooperativas a 1 millón de puestos de trabajo bajo esta modalidad, y como dice el proyecto de ley con media sanción en el Senado, se duplica el monto, un salario mínimo, 7.800 pesos desde enero. Bueno, esto da un presupuesto para el año que viene de 120.000 millones de pesos. Se multiplica prácticamente por 10 el monto, 120.000 millones de pesos. Que es mucha plata, para que tengan una idea, toda la
reactualización de haberes de las jubilaciones, el proyecto de reparación histórica que presentó el gobierno este año y fue aprobado, supone para el año que viene un gasto máximo de 75.000 millones de pesos. Pero además es un monto muy importante en términos de lo que es hoy la asignación universal por hijo. Por ejemplo, hoy se pagan 4 millones de asignaciones universales por hijo en la Argentina, 1.100 pesos cada una desde septiembre, el último aumento, un monto total anual de alrededor de 55.000, 57.000 millones de pesos es el monto anual de la asignación universal por hijo. Uno podría decir, bueno, la emergencia social, en vez de declararla creando por ley 1 millón de puestos de trabajo en las cooperativas, con los intermediarios y todo lo demás, y bueno, ¿por qué no usamos esa plata o parte de esa plata para dar un aumento en serio de la asignación universal por hijo? Es una opción. El proyecto de ley, que tiene medida de sanción en el Senado, plantea un aumento de solo el 15% de la asignación universal por hijo, que son unos 8.000 millones de pesos al año, junto con la creación de 1 millón de puestos de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre la asignación universal por hijo y los planes Argentina Trabaja en Cooperativa? Bueno, que la asignación universal por hijo, por eso hay un consenso en toda la dirigencia política de que debe ser mantenida, eliminó el clientelismo político. Es decir, la liquida el ANSES y va directamente a la tarjeta del beneficiario o directamente lo cobra el beneficiario. Esa es la asignación universal por hijo. En Argentina Trabaja, por eso el propio kirchnerismo la mantuvo ahí más acotado, básicamente en el Gran Buenos Aires quedó en 200.000 puestos de trabajo, trabajos de 4 horas en tareas comunitarias, algunas de pequeñas obras públicas, otras de barrido y limpieza en municipios, etcétera, etcétera. Ahora, insisto con esto, si en lugar de dar 15% de aumento a la asignación universal por hijo, uno quisiera duplicar, por ejemplo, 100% de aumento en la asignación universal por hijo, bueno, saldría más barato todavía. Volvamos a los números que estamos viendo, después vamos a hablar del impuesto a la ganancia, que tiene que ver con un universo totalmente distinto al que estábamos hablando. Y el impuesto a las ganancias es el reclamo principal de la CGT, que va a liderar mañana la marcha a Plaza de Mayo, también por la emergencia social, también con movimientos sociales y dirigentes políticos como el movimiento Evita. Pero insisto, si uno quisiera dar 100% de aumento para la asignación universal por hijo, aún así serían menos fondos de lo que ayer votó el Senado. Serían la mitad de fondos de lo que ayer, o menos de la mitad de lo que ayer votó el Senado. Entonces, hay una discusión, me parece, bien clara respecto a lo que deben ser derechos como la asignación por hijo, que es para los trabajadores en negro o desocupados, como son las asignaciones familiares para los trabajadores en blanco, de lo que es la idea de que en la economía se pueden crear 1 millón, 2 millones, 10 millones de puestos de trabajo por ley, con 120.000 millones de pesos del presupuesto público. Me parece que hay una discusión distinta y hay también, incluso entre los que lo votaron ayer, discrepancia respecto a esto. Hay sectores que evidentemente creen que el problema de la economía es sacar leyes y crear 1 millón, 2 millones, 3 millones de puestos de trabajo. Y hay otros que no creen en eso, pero igualmente lo votaron. ¿Por qué votaron esto? Y bueno, claramente es un desafío a Macri, porque de hecho este proyecto muy probablemente de acá a fin de año quede en nada. No tiene dictamen para entrar en extraordinarias si el gobierno convoca extraordinarias en diciembre, y la única forma que podría ser aprobado, convertido en ley, es que el miércoles próximo o el miércoles siguiente 2/3 de la Cámara de Diputados planteara el tratamiento del proyecto, votara el tratamiento del proyecto de la emergencia social. Pero bueno, genera un clima para la marcha de mañana y es un desafío importante para Macri, porque si efectivamente el miércoles que viene se lleva al recinto y los diputados de Cambiemos se oponen, bueno, Macri pagará su costo político, o a la semana siguiente, y si incluso es aprobado, también pagará el costo político. Un ratito vamos a hablar con Marcos Labaña, que es diputado del Frente Renovador, porque es muy interesante saber qué van a hacer
los bloques no kirchneristas de la oposición. Y le voy a preguntar, bueno, si van a acompañar o no este tipo de iniciativas, teniendo en cuenta que en el Senado, que bajo el liderazgo de Miguel Ángel Pichetto se han aprobado cuestiones tales como la ley de los fondos buitre o el blanqueo de capitales o el presupuesto, ahora también votaron esto. Entonces la pregunta es si efectivamente hay un acuerdo político para avanzar con esto o no, o si es jugar un poco con las expectativas de la gente. Pichetto que lo deja pasar en el Senado, junto con el bloque del Frente para la Victoria, porque saben que hace agua en diputados. Y si fuera así también estaría muy mal. Porque la verdad que la situación es muy delicada desde el punto de vista económico y social para estar jugando y perdiendo el tiempo con algunos proyectos. Que es un poco la idea, me parece que hay algunos dirigentes políticos del peronismo no kirchnerista que votaron el proyecto en el Senado. Es más, esta semana ocurrió algo muy curioso. Macri cerró filas con 9, 10 gobernadores, pero había varios más en la lista que no estuvieron presentes y que compartían la idea. ¿Para qué? Para tratar de frenar a la CGT en la modificación del impuesto a las ganancias, o a Sergio Massa o a diputados de la oposición que quieren una modificación del impuesto a las ganancias que signifique una suba fuerte del mínimo del impuesto a las ganancias, una modificación profunda, y cuanto más se haga de eso, más recursos fiscales hay que poner. Bueno, los gobernadores apoyaron a Macri para tratar de frenar lo máximo posible la modificación del impuesto a la ganancia, que sea algo light, que no implique más de 27.000 millones de pesos en el presupuesto del año que viene. ¿Por qué? Porque la recaudación del impuesto a las ganancias después se coparticipa, parte va a las provincias. Y si pierden mucha recaudación con la modificación del impuesto, los gobernadores pierden recaudación. Ahora, es curioso que los gobernadores cierran fila con Macri para cuidar la quinta de lo que les corresponde al impuesto a las ganancias y después mandan a sus senadores a levantar la mano por la emergencia social, que cuesta 6 veces lo que es el proyecto de modificación del impuesto a la ganancia. O sea, están todos jugando con los proyectos de ley en el Congreso, me parece. Mirá la discusión respecto a la emergencia social y vamos a debatir un poco, a ver si efectivamente puede avanzar un proyecto de ley y si efectivamente se puede crear en la Argentina 1 millón de puestos de trabajo por ley y se solucionan las cosas. Lo que estamos haciendo hoy es empezar a dar un paso muy, muy importante para empezar a salir de una idea de planes sociales para pasar a pensar en la idea de fomento al trabajo y al trabajo en la economía popular. Esto es el reino del revés. Sancionamos una emergencia alimentaria, pretendemos instruir al Ministerio de Desarrollo Social para que se cree 1 millón de puestos de trabajo sin saber cómo lo vamos a hacer. Es falso que no tenemos recursos. Lo que tenemos acá es a pesar de lo que se dice, una grandísima insensibilidad social. Si el objetivo deseado es tan chico, pero tan chiquito, de sancionar una ley para que al final del camino sea el veto del Poder Ejecutivo, lo que se está logrando es generar una enorme expectativa para un sector que la está pasando muy mal y la gente no se merece. Y no creo realmente que lo veten, me parece que eso supongo que una vez, si logramos que este proyecto se apruebe, el gobierno va a entender que esto es un fuerte llamado de atención para que este gobierno también trabaje para los que menos tienen. Bien, una corrección que me hace el diputado Leonardo Grosso, que es integrante del Peronismo para la Victoria, el movimiento Evita, que han impulsado este proyecto en el Senado. Ahora vamos a discutir un poco con él también, que en el proyecto de ley se pone como tope del sueldo que puede ganar un cooperativista de estos puestos de trabajo la mitad del salario mínimo. Es decir, se mantiene lo que era hasta ahora. No es que se duplica el salario, con lo cual, en los cálculos que hacíamos recién, serían en vez de 120.000 millones de pesos por año del presupuesto, serían 60.000 millones de pesos. En realidad son 40.000 porque hay que tener en cuenta toda la masa de recursos que ya está destinada a la Argentina Trabaja y a otros programas sociales que se proponen unificar para ir creando
en el plazo de un año aparte, no es que de un día para el otro tienen que crear eso, sino mientras dure la emergencia. Claro, está bien, pero es todo el año 2017, es un año. Todo sí. el año Ese 2017 sí los para ir cálculos. creando, en paralelo a eso, instituciones que tienen que ver con la economía popular, que es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular y el Consejo del Salario Social Complementario, que es el objetivo de fondo de la ley. El objetivo de fondo de la ley es salir del paradigma de los planes sociales para transformarlos en el Estado en un garante de derechos del conjunto de los trabajadores. Es decir, que esa masa de dinero sería el complemento que necesita el trabajador para llegar al mínimo vital y móvil, teniendo en cuenta que muchos de esos trabajadores trabajan y consiguen sus ingresos por fuera del plan Argentina Trabaja, del plan de programa de empleo municipal, provincial o nacional al cual están vinculados. ¿Se entiende esta idea? Ahora vamos a discutir un poquito de eso también, porque hay otro proyecto, el Frente Renovador de Sergio Massa en diputados, que plantea que parte de los planes sociales se conviertan en empleo en blanco, pero me parece que no es el proyecto que se votó ayer en el Senado. Es otro, que van por otro camino y que habla de otros montos y tampoco pone esta meta de 1 millón de puestos de trabajo. Pero bueno, a ver la opinión de Roberto Costa de Cambiemos. Lo fundamental, imposible crear por ley puestos de trabajo. Segundo, que tenemos que entender que durante todo este año, esos 203.000 que vos decís, se hizo de alguna manera un replanteo de quienes estaban cumpliendo alguna función y gran parte de ellos se habían desarmado sus cooperativas, no cumplían ninguna función y así todo. El gobierno decidió, en el Ministerio de Desarrollo Social, seguir depositándole el dinero, aunque no estén trabajando, considerando que en definitiva terminaba siendo por parte de este año un subsidio. Y la idea del Ministerio de Desarrollo Social es transformar este plan en un plan de capacitación, porque en realidad el Plan Argentina Trabaja en el último tiempo para nada cumplió la idea o la razón por la cual fue creado. Y entonces nosotros creemos que por ese monto no se puede trabajar y que sí ese monto se tiene que dedicar para que en el año 2017 partes de estos y algunos más seguramente tengan una capacitación para poder entrar en el mercado de trabajo. Porque creemos mucho más en el tema de que hay que subsidiar el empleo y no en este caso el desempleo, que hay que subsidiar el trabajo en blanco, como bien plantea el Frente Renovador, en eso lo compartimos, para que de esa manera el trabajador que hoy está sin trabajo pueda llegar a una empresa y que la empresa pueda pagar menos y tenerlo aún en blanco porque el Estado subsidia parte de lo que va a ganar. Claro, es un concepto distinto de lo que plantean ustedes. Por Ustedes supuesto. dicen que el trabajo tiene que hacerse de una manera distinta, por fuera de las empresas, en cooperativas. Dos o tres cosas. Primero, esto es una iniciativa de organizaciones sociales. La CETEP, que es donde está el movimiento Evita, es una, pero después está la CCC y Barrios de Pie. Nadie puede decir que son organizaciones sociales kirchneristas. Que han estado fuertemente opositoras durante el kirchnerismo. Al gobierno anterior. Todas juntas las organizaciones nos pusimos de acuerdo, movilizamos desde San Cayetano el 7 de agosto hacia Plaza de Mayo y esa movilización se tradujo en la necesidad de declarar esta emergencia social. Punto 2, nosotros venimos charlando hace unos años ya y esto se charla en el mundo. Hace poco tuve la oportunidad de participar en un encuentro de movimientos populares que generó el Papa Francisco en el Vaticano, donde la realidad económica mundial es que no todos los trabajadores van a trabajar en una fábrica. Hay un tercio de la clase trabajadora que todos los días sale a la calle, se inventa su trabajo, no tiene patrón ni tiene fábrica donde ir a trabajar y son trabajadores. Nosotros estamos planteando que esta ley pueda construir el piso de derechos que ese tercio de trabajadores en la Argentina no tiene hoy, digamos, ¿se entiende? Y por eso se habla y se plantea la necesidad de construir un salario social complementario. Es decir, que esos trabajadores puedan llegar al salario mínimo vital y móvil, puedan tener obra social, puedan tener aportes jubilatorios, en un plazo donde el Estado tenga una actitud proactiva a la idea de nivelar los derechos. La pregunta esta que nos hacíamos al principio, subsidiar. ¿Por qué no se aprobó antes? Cuando había una mayoría importante del peronismo en ambas cámaras. No sé, eso. Hoy el planteo de la emergencia social tiene que ver con una realidad que ha sido agudizada en los últimos meses y que no podemos negar. Hace 6 meses ya la Iglesia hablaba de 1.400.000 pobres nuevos en la Argentina. El INDEC plantea el 30% de nuestra población por la línea de pobreza.
hay cientos de miles de puestos de empleo del trabajo formal que han sido destruidos este año, y por cada puesto de empleo formal que se destruye, nosotros calculamos que entre 3 y 4 puestos de empleo del trabajo de la economía popular se destruyen. Por lo tanto, la situación es caótica. Yo siempre cuento un ejemplo, yo milito en San Martín, vivo en San Martín. Nosotros hacía años que no volvíamos a abrir merenderos. Este año abrimos 6 merenderos en San Martín, cientos de merenderos en el conurbano. Hay una situación social que apremia y que empuja a las organizaciones a la calle y a hacer este planteo. Este va a ser el reclamo de mañana de la marcha, en el cual va a participar, por eso tiene una magnitud distinta también en la marcha, no solamente los movimientos sociales, sino también el pleno de la CGT unificada. Totalmente. Perdón. Sí, es un reclamo que lo plantean de esta manera. Este gobierno viene demostrando que atiende los problemas de los que menos tienen. Hemos aumentado las asignaciones universales por hijo. Hemos planteado esta situación de recomposición de la jubilación que durante tanto tiempo se le negó al trabajador pasivo. Hemos planteado distintas mejoras para las cuestiones sociales y, por supuesto, comprendemos que hay una situación real donde han aumentado la cantidad de pobreza, donde tenemos una economía que pensábamos que ya iba a empezar la recuperación y no se ha logrado, pero también entendemos que la economía llevó una inercia y que el año pasado, hace 11 meses, cuando nosotros asumimos el gobierno, parecía que agarrábamos una situación y encontramos otra bastante más complicada. Se tomaron medidas que salieron muy bien y otras que se cometieron algunos errores, pero sin lugar a dudas estamos empezando a recomponer la situación y creemos que en el año que viene, con la gran inversión que se va a realizar en obra pública y por sobre todas las cosas, con esto que va a generar sin lugar a dudas un crecimiento de un 3 a 4%, si sostenemos la tasa inflacionaria, más allá de los inconvenientes internacionales que todos sabemos que tenemos, vamos a poder empezar una recuperación. Por supuesto que no va a ser de un día para el otro. Venimos de una crisis, está Mariano Barrio, muy grande. ¿Qué se juega mañana con la emergencia social, esta marcha? Mirá, es un poco en el gobierno una puesta en escena de la CGT, porque la CGT arregló todo con el gobierno. Sí, exacto. De hecho, no, pero podría tiene llamar un paro perfectamente y no va a llamar un paro. Lo que pasa es que la CGT tiene la presión de los sectores sociales, los movimientos sociales, y tiene la presión de los sindicatos más radicalizados, más combativos, de hecho de la CTA, que acusa a la CGT de ser acuerdista con el gobierno, y entonces tiene que manejar ese equilibrio la CGT, ¿no? Ahora, el Poder Ejecutivo, Maxi, vos lo sabés bien, ejecuta el presupuesto que le da el Congreso. El Congreso ya le dio media sanción al presupuesto 2017. Claro, esa es la otra discusión. Y claro. los 50.000, 60.000 millones de pesos no están en el presupuesto. Está muy bien el punto que hace Mariano Barrio, es increíble porque ¿de dónde va a sacar ¿cuánto votaron? Que aprobaron el presupuesto. Votaron casi 180 diputados el presupuesto 2017. Por eso. Y se olvidaron de poner la ley el para la marcha de mañana. Trabajo. Claro, es decir, Los con lo recursos, cual, disculpame, con lo pero cual- esta semana se conoció que el gobierno le va a devolver o le va a perdonar a las empresas eléctricas 19.000 millones de pesos que tenían en multa. O sea, los recursos están, si el Estado tiene la espalda para condonar, si se quiere, ese compromiso que tenían las eléctricas con el Estado, los recursos están. Es una cuestión de decisión política. Si no, hay que darle la maquinita y empezar a emitir No, DNUs no. y Los empezar a recursos no están. respetar el presupuesto Hay como se hizo durante propuestas, 12 inclusive años. podemos grabar Con la lo cual, renta a lo que financiera, la quiero ir, minería. Maxi, es lo siguiente. Una cuestión de decisión A lo que política. quiero ir para Sacarse la cerrar. responsabilidad y decir que casualmente no fueron movimientos sociales kirchneristas, y sobre todo vos, cuanto hasta hace 4 meses formabas parte del bloque kirchnerista. ¿Pero Porque qué vos tiene te que abriste ver de eso? bloque hace 4 meses. ¿Y qué tiene Quiere que decir ver que eso? tenés la responsabilidad de los años anteriores. Pero yo Y, no y niego cuando ninguna Maxi te responsabilidad, planteó disculpame que te diga. por qué esto no se hizo el año pasado, por qué no se hizo el anteaño, que también había problemas sociales y teníamos el 29% de pobreza, no de ¿por la qué no se magnitud hizo que- teniendo no. esa cosa? Ahora me venís a decir que ahora que no son kirchneristas. No, pará. Ahora no son kirchneristas. Hay una Hasta hace estrategia- 4 meses vos hay estabas una en el bloque estrategia del peronista. oficialismo de negar toda la realidad a partir de la No, no. contradicción entre el oficialismo Yo no actual y negué- el oficialismo yo no negué anterior. ninguna realidad. Nosotros Nosotros creemos que la reconocemos la realidad es un realidad. poquito más compleja. Mientras ustedes se y manejaron, vamos avanzando en mientras esa ustedes se dirección. manejaron durante 12 años con números mentirosos en el INDEC, nosotros en 8 meses lo pusimos al día y hoy decimos la verdad. A ver, querías completar, No, Mariano. para completar, como estos recursos no están previstos en el presupuesto, lo que dice el gobierno es, bueno, vamos a ver cómo sale y en qué medida y en qué cantidades, porque en la medida que no estén los recursos,
nosotros como Poder Ejecutivo no podemos ejecutar los recursos. En la Argentina se reparten alrededor de 18 o 20 millones de planes sociales. Acá el gobierno puede tomar una decisión y decretar o disponer la obligatoriedad para todos aquellos que reciben planes sociales y no trabajan ni estudian, de cumplir con una contraprestación laboral. Que esto es lo que está esperando la gente. Hay muchos que tienen planes sociales y no tienen ningún tipo de obligación hacia ese ingreso que están recibiendo. Y el gobierno de una vez y por todas debería plantear que cada uno que recibe plan social y no trabaja y estudia tiene que estar atado a una obligación de tener contraprestación laboral y así empezar a conseguir los trabajadores para las inversiones que se supone van a venir dentro de un tiempo, ¿no? Dos cosas. Primero, nosotros no estamos planteando planes. Nosotros queremos que no haya más planes, queremos que se vincule el Estado con los trabajadores de la economía popular, los trabajadores del sector de la economía popular. El tema es si lo paga el Estado. Garantizando derechos, garantizando un piso de derechos. Ahí hay una responsabilidad del Estado y del conjunto de la sociedad. Pero el derecho no está, por ejemplo, con la asignación familiar, la asignación por hijo entre y demás. Otras cosas, que eso efectivamente paga el Estado y pone en calidad de igualdad al que trabaja en negro, el que trabaja en blanco, el que tiene deducción de impuesto a la ganancia o que tiene una asignación por hijo. Entre otras cosas. Y de hecho, ahora, vos distinto es que el recién, Estado pague el salario, digamos. No, el Estado tiene que... Nosotros planteamos la construcción de un salario social complementario. El trabajador trabaja y sale todos los días y hace algo y a fin de mes junta una plata. El que vende tortillas en la esquina al trabajador que entra a la fábrica, el que va a pintar, el que corta el pasto, el que tiene una empresa recuperada, el que es un cooperativista. Todos esos, en teoría, tendrían que estar cubiertos por la asignación por hijo. Tiene un piso, hijos, ¿no? Tienen la asignación por hijo, tiene un piso de derechos y le falta otro piso de derechos, que tiene que ver con los aportes, que tiene que ver con la obra social, que tiene que ver con llegar al mínimo vital y móvil. Eso es lo que queremos, que el Estado se vincule con la gente por lo que produce. A ver, está Marcos Labaña, ahora vamos a hablar un poco del impuesto a las ganancias, pero ¿cuál es la posición del Frente Renovador con este proyecto de emergencia social? A ver, la emergencia social está declarada hasta diciembre del 2017. Lo que viene a hacer este proyecto es encarar una problemática que has tenido un deterioro social muy grande y buscar una solución. Es una alternativa de las que hay. Nosotros hemos planteado un proyecto, justamente que vos lo nombrabas, que no es exactamente esto, que tiene que ver con cómo hacer el empalme entre los planes sociales y el empleo formal, dándole una serie de capacitaciones y beneficios a empresas y al trabajador para que justamente se incorporen. Es decir que... pero eso es para creación de... el plan de social sirva para pagar parte del sueldo del trabajador en la empresa privada. En la empresa privada cuando se incorporan. Tengo entendido que ese proyecto, por ejemplo, el propio gobierno, Cambiemos, lo ha apoyado, pero hay fuerte oposición del sindicalismo. Que dice, bueno, no, en realidad se está precarizando. No necesariamente sobre ese proyecto. Había más quejas sobre el de empleo joven, que ese era otro. De este no hay tanto. Después nosotros hemos presentado un proyecto de fondo anticíclico social, lo llamamos nosotros, que tenía que ver con refuerzos en momentos donde la economía hace perder el salario de la gente o la jubilación y se gatilla automáticamente este fondo anticíclico. Va en la misma línea. Yo creo que es bueno que se discuta, que venga a las cámaras, de que podamos discutir y busquemos una solución, si no es esta, si no es la nuestra, una en el medio, pero que atendamos la situación de deterioro social muy importante. Ahora, ¿esto tiene chance de discutirse ahora? Porque quedan 2 semanas, digamos, de sesiones ordinarias. Para nosotros, tanto esto como el tema de impuesto a las ganancias son temas que queremos discutirlo. Y es cierto que no están previstos en el presupuesto, porque los acabamos de votar y es cierto que no están. Pero ayer votamos, por ejemplo, la salita de 3, que son 10.000 millones de pesos que le va a costar al Estado, que tampoco están previstos en el presupuesto. Y bienvenida a la salita de 3, por eso se aprobó casi por unanimidad, si no me equivoco. Aprobamos una ley... ¿Y eso lo impulsó el gobierno? Lo impulsó el gobierno. Una ley de emprendedores, que le va a significar al Estado 2.000 millones de pesos, que tampoco está previsto en el presupuesto. Y también vos tenés... Cuando uno va sacando leyes, vas modificando naturalmente el presupuesto. La clave es cómo hacerlo para que toda la economía te vaya creciendo y cómo vas beneficiando o generando movimientos, ¿no? Que eso es lo que se trata. Bueno. Y me parece correcto avanzar sobre la problemática social buscando una solución. Si no es esta, de vuelta, será otra en el medio, será la nuestra, pero hay que atacar esta problemática de deterioro social muy grande que había este año. Ahora te voy a preguntar 2 cosas. Una, ¿qué va a pasar con el impuesto a las ganancias? ¿No? Porque es la discusión fuerte que se viene
entre el gobierno y la oposición. Y la otra, bueno, ¿qué pasa con la discusión muy fuerte que hay ahora entre el Frente Renovador, el propio Roberto Labaña, tu padre y el ministro de Economía, o el jefe de gabinete, que lo están acusando de hacer lobby por la devaluación, respecto al rumbo económico? Fueron los diputados de Cambiemos los que salieron hoy a la mañana pidiendo la devaluación, ¿no? ¿Por qué? Salieron en la nata pidiendo la devaluación, un diputado de Cambiemos. El diputado Eduardo Conesa, economista, estuvo el otro día que es de acá. Cambiemos. Sí, es cierto, desde Cambiemos. La devaluación no sirve absolutamente de nada si lo que te va a generar es una inflación, un salto inflacionario. ¿Qué es lo que hizo el gobierno a principio de año? Devaluó, se le fue todo a precio y hoy de vuelta estamos hablando sobre el atraso cambiario. A ver, los números de la economía siguen mostrando una economía fría. Hoy supermercados, shopping para abajo en septiembre. Claro. Y en términos reales, ¿no? Porque hay que explicarle a la gente que más allá de los números que da a conocer el INDEC, que marcan deterioros muy grandes en las ventas, facturación de supermercados y centros comerciales, limpiando de inflación, también te marcan que la gente obviamente está comprando y mucho menos en volumen que igual mes del año pasado. En supermercados 7,5%, esa es la caída en términos reales, septiembre contra septiembre del año pasado, y en todo caso lo que hay que analizar 7,5% en supermercados y 14% en shopping. En shoppings, año contra año. Ahora, lo que se nota al mismo tiempo es que, por ejemplo, septiembre contra agosto fue mejor que los meses anteriores. Hay un crecimiento leve del 4%, por ejemplo, en el caso de los supermercados, septiembre contra agosto. Bueno, es el dato que, de alguna manera, tratando de buscar una cosa optimista, plantean en el gobierno. Miren que la caída es importante, pero respecto al mes anterior. Hay algunos datos que dan así, otros que no dan así, está peleado. Muy fuerte el dato que tenés, Claudio, respecto a que en obra pública, pese a que el gobierno ha tratado de reactivar como sea en los últimos meses la obra pública, todavía estás con un ajuste enorme respecto a los 9 meses del año pasado. Claro, viste que cuando se habla de cómo hacer para que la economía crezca, en los debates públicos aparece, bueno, la obra pública va a ser... Nos va a sacar adelante, sí. Uno de los motores. Bueno, cuando vos mirás los números oficiales, te das cuenta que en septiembre, y comparando contra septiembre del año pasado, hubo menos transferencias del Estado Nacional para hacer obras públicas en las provincias y en los municipios. O sea, obras públicas en cabeza del Estado Nacional se giró menos plata en septiembre de este año. Y así el acumulado, enero-septiembre de este año respecto a enero-septiembre del año pasado. Y ahí también se nota una caída en términos nominales, o sea, se envió menos plata, casi 1.800 millones de pesos menos que en los primeros 9 meses del año pasado, y en términos reales la baja llega al 29,5%. Claro, pero este dato es muy impresionante, un ajuste en términos reales del 30% de la obra pública, que explica también que hay 50.000 puestos de trabajo menos en la obra pública al día de hoy respecto a lo que había el año pasado. Ahora, un momento llegó a haber 60.000 puestos de trabajo menos. Se recuperaron 10.000, pero todavía están 50.000 abajo. Bueno, estos datos son los que explican por qué la economía y el consumo todavía está frío. Sí, déjame unirte las dos cosas. A mí me parece que el origen de todo lo que estuvimos hablando hasta acá es que hace un año que la actividad y el consumo están para abajo. Cuando la actividad y el consumo están para abajo hace un año, hay dos aristas. La arista social es que la gente de menores ingresos, que tiene sus ingresos ligados a los planes o a los subsidios y a las changas y a la actividad informal, lo primero que se le cae es la changa y la actividad informal. Entonces es justamente lo que está pasando en este momento. Y después está la arista política, que ¿qué pasa? Cuando un oficialismo tiene un año de gobierno y no levanta la actividad y no arranca la actividad, yo lo llamo el síndrome del primer año. No le pasó solo a Macri, le pasó a Menem y le pasó a Alfonsín. Cuando en un año no pasa nada, la oposición se agranda y le empieza a mojar la oreja al oficialismo y el oficialismo empieza a tener cola de paja y empieza a perder terreno. Entonces, todas estas cosas van a pasar en la medida que el nivel de actividad no empieza a mostrar algo. Mientras el nivel de actividad no empieza a mostrar algo, la oposición va a seguir avanzando y el oficialismo va a quedar medio a la saga. Te hago un comentario con la obra pública. Ojo con la obra pública, porque vos sabés, Argentina el año pasado o este año mismo, ¿sabés cuánto invierte en total de nuestra economía? 18 puntos.
2 puntos son de obra pública. 2 puntos son de obra pública. La obra pública ayuda. 2 puntos del PBI, del tamaño de la economía, son la obra pública. O sea, no hay forma de reactivar la economía aunque reactives a full la obra pública. Ayuda. Puede ser el puntapié inicial de un proceso de inversión, pero si no viene la inversión privada, la obra pública va a pasar desapercibida por más que en los primeros meses lo estemos contando. Pero, y además, ¿sabes qué? Pablo, no solamente, pero ayuda a motivar no solamente la obra pública, sino privada. fundamentalmente el consumo. El consumo es hoy el 80% del tamaño de la economía. O sea que mientras los salarios no le ganen bien a la inflación y se motorice el consumo, y bueno, pero no hay que confundir, yo no sé, está de moda desde hace unos años acá en Argentina la obra pública. Hace 10, 15 años ni hablábamos de la obra pública, obviamente porque era 0,5 de la economía. Sí. Pero igual, ahora parece que reactivando la obra pública, reactivamos la economía y vamos a la reactivación. No va a ser así, no va a ser así. Mariano. Bueno, en el gobierno hay mucha preocupación, Maxi, porque no están llegando las inversiones en la medida de lo esperado. Y ahora se agrega un problema que es el mundo, con el triunfo de Trump en Estados Unidos, más lo que venía del Brexit, más Brasil, y dicen que este conjunto de factores puede llegar a encarecer el crédito internacional. Esto es lo que se está empezando a analizar. Que es el puente del gobierno, del financiamiento para obra pública, fundamentalmente, con lo cual la gran preocupación que hoy pasa por el gobierno es esto, ¿no? Y por otro lado, con todos los bonos que se van a emitir en diciembre, el gobierno, vos ya lo sabés, está pensando en volcar, inyectar en el mercado unos 9.000, 10.000 millones de pesos para ver si puede reactivar en algo el consumo. El bono de fin de año. Sí. El bono de fin de año, exactamente. Sí, ojo que el bono de fin de año que arreglaron ahora con UPCN, también otra movida política del gobierno de cerrar con un sector de los estatales del gobierno nacional, antes de la marcha de mañana de la CGT con los movimientos sociales, entre 2.000 y 3.500 pesos para los que menos ganan en el Estado Nacional, unos 130.000, 150.000 trabajadores, en el gremio dicen 200.000. Ojo que la provincia de Buenos Aires no lo va a pagar, porque dijo, no tiene, Mendoza no lo va a pagar, Santa Fe está en duda de que lo vaya a pagar, es decir, hay muchos estados provinciales o que por lo menos están viendo la plata del gobierno nacional para pagarlo, ¿no? Al gobierno nacional le sale, dijo Ibarra, 300, 400 millones de pesos. Si vos haces una cuenta muy simple, si lo pagaran 2.000 pesos a las provincias, sería 5.000, 6.000 millones de pesos. Es decir, se multiplica, es exponencial 15 veces más. El costo. En medio de todo esto, la emergencia social, ¿cómo se financia si pasa este proyecto? No, pero eso emitimos más deuda. Eso pasa a ser, mirá. Ahí estamos trabajando dos cosas. La emergencia social, primero, las organizaciones lo vienen hablando con todos los bloques de la oposición. Sí. Hemos tenido hace poco una reunión con presidentes de los bloques de toda la oposición. Inclusive invitamos al presidente del bloque oficialista y no vino, pero después el resto estuvieron todos. Y después que venimos trabajando con esos grupos de la oposición, 3 iniciativas impositivas que tienen que ver con la renta financiera, el giro de utilidades de las empresas, con las maquinitas del juego y el paño, digamos, y con la minería, digamos. Se vienen explorando esas experiencias para poder ir a establecer un flujo de recursos que le permita al Estado afrontar lo que falta, porque reitero, aparte de ser la mitad de esos números que se mostraban acá, una parte de ese dinero ya está destinado a planes sociales y a la Argentina Trabaja, y lo que se plantea es la reunificación de eso. A ver, fíjense cómo le respondió el gobierno a Labaña, cuando Labaña dijo, miren, acá hay un modelo similar a los 90, a la dictadura militar, y después salió Massa, muy duro contra el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay. Ya hemos tenido este tipo de modelos, lo hemos tenido con los militares, lo hemos tenido en los años 90, no consiguen efectivamente dar resultados en términos de un modelo de desarrollo. Me sorprende la visión de Labaña, no me imaginaba Labaña haciendo la misma comparación de Bonafini, diciendo que el gobierno de Macri es la dictadura. Entiendo que la comparación entre los números de superávit fiscal, de superávit comercial, de tipo de cambio competitivo, de resultados de la Argentina en crecimiento del PBI, de Labaña contra Prat-Gay, para Alfonso son malos. Si uno compara el primer año de Labaña con el primer año de Prat-Gay no pueden ilustrarle los zapatos. Bueno, durísimo también Massa, ¿no? Contra...
¿Está buscando la devaluación, La Baña? ¿Cómo es la cosa? No, de vuelta es lo que yo les decía antes. Una devaluación por sí sola no te sirve absolutamente para nada si después se te va a precios. De vuelta, el gobierno devaluó 60% a principio de año, que se le fue automáticamente a precios. Ahora es cierto lo que dice Pratgay. Discutiendo de vuelta lo mismo. Hoy no hay tipo de cambio fijo en la Argentina como había en la convertibilidad. El 1 Vos tenés 40% con la tablita de Martínez de Oz. Y el tipo de cambio sigue planchado hace cuánto, más allá de algún movimiento muy chiquito en el medio, pero sigue planchado desde el principio de año. Y pero eso es porque ingresan más dólares de los que salen. Por deuda, que es parte del combo que se habla. A ver, ¿cuál es es una pavada que traten de comparar que esto es en realidad, que mi padre estaba diciendo que esto era un gobierno militar? Digo, es una pavada y es tratar de tirar la pelota para el córner. Claramente cuando uno mira las variables, retrasos sociales, con pérdida de poder adquisitivo, caída del consumo, pérdida de competitividad que te hace que las importaciones te empiecen a hackear la producción local, déficit grandes, elevada inflación, todo eso unido al combo de la deuda son modelos que terminan mal y los hemos vivido en la historia. Entonces lo que uno trata de hacer acá, mi padre trataba también acá, es que el gobierno tome conciencia que tiene que cambiar el rumbo. Si sigue en este rumbo económico, va a terminar mal, indefectiblemente. Esto no significa que el año que viene vaya a estallar por los aires de economía, pero se va complicando la situación. Y cuanto más se complica, después más costoso es. Y siempre que hay una corrección más grande, lo termina pagando la clase media trabajadora y los sectores más vulnerables. Esa es la discusión de fondo. Todo el resto me parece que es para no discutir la cuestión de fondo que es esta. A mí me parece, Maxi, que se plantea el primer año de La Baña contra el primer año de Pratgay. En primer lugar, Pratgay formó parte del primer año de La Baña porque era presidente del Banco Central. Recordemos que cuando La Baña empezó con su gestión en el Ministerio de Economía, Pratgay en esos meses asumió también como presidente del Banco Central. En segundo lugar, el contexto internacional del primer año de La Baña era abiertamente mejor que el de ahora. Ahora tenías la soja a precios exorbitantes. $215 había recibido había recibido una devaluación del 300%. La Baña heredó una devaluación del 300% competitiva, que eso de alguna manera también le dio muchísimo flujo de dinero y muchísima lluvia de dólares al gobierno primero de Duhalde y después de Néstor Kirchner. Y venías de un tipo de cambio retrasado y bueno, se hicieron planes sociales y todo eso. No, yo no le resto mérito, porque para mí creo que La Baña fue el gran artífice del despegue en ese momento. Pero hay que reconocer la diferencia de contextos económicos. La soja estaba a la mitad de lo que estaba ahora. Para no quedarnos en el... Las tasas de interés estaban mucho más elevadas y Argentina pero no tenía acceso a los créditos. Estaba a la mitad, pero ¿de dónde venías? Venías de $100 la tonelada de soja en el 2001, con un tipo de cambio muy retrasado. $180 en el 99. A ver, La Baña, un segundo. Para no quedarnos en el volver, ¿no? Mirando para atrás y demás. Es cierto que Macri tiene un problema grave, porque a diferencia de lo que pasó en el 2003, cuando asumió Kirchner o Cristina en el 2007, o lo que pasó en otras épocas en la historia argentina, Macri asume con un dólar de 15, que lleva 15, que es un dólar que todos dicen, bueno, es un dólar barato. Si la Argentina con ese dólar, con los precios que tiene, con la inflación que ya tenías antes y la que se generó subiendo el dólar de 10 a 15, bueno, es un dólar barato. Que si vos devaluás más, la inflación te come. Entonces, pero es un problema del cual es muy difícil salir. A ver, ¿por qué nosotros hablábamos sobre los 100 días para la salida del cepo? Porque vos, indefectiblemente, cuando ibas a tener la unificación cambiaria, ibas a tener una devaluación. La clave era cómo hacías todo el proceso antes para evitar que esa unificación cambiaria se te vaya a precios. Por eso que hablábamos de los 100 días. Todos esos 100 días te servía para tomar medidas para contención de precios y cuando unificabas, levantabas los cepos, no se te vaya a dólar. Entonces tenías una ganancia de competitividad real. Ahora, cuando vos lo haces todo de golpe, el primer día, genera devaluación,
te pegas el pico inflacionario que tenés, a los 6 meses estás discutiendo. Hubo un error de diagnóstico del gobierno esto. respecto a que los precios estaban a 15 o 16 y que la inflación iba a ser menor. Está claro que con el dólar de hoy la gente sigue atesorando y sigue viajando, eso está clarito. Ahora, Es decir, un sector de la, vamos a aclarar porque siempre es 1 millón de personas que es la que compra dólares y 1 millón de personas las que van a Chile o a Miami, como era en el kirchnerismo. Por supuesto. Exactamente Ahora, como era en el todo este tema que estamos hablando, el valor del dólar, las declaraciones del doctor Labaña, la contrarréplica de Pratgay, todo eso, si la economía estaría levantando, ni hubiera aparecido. Cuando la economía está planchada y no levanta, y hace un año que no levanta, todo empieza en ebullición. Esa es la clave. Estas las declaraciones que hacía mi padre no son una declaración, más allá del impacto político que te pueda tener, son unas declaraciones que va bien al nudo de los problemas que tiene la economía argentina. Pero es como vos decís, esto es no es la que declaración de tu papá es ¿no? una declaración estructural, diciendo, si seguimos así, capaz que dentro de 10 años, no sé, tanto. y bueno, lo tanto. sabemos. Pero yo estoy hablando de que 60.000 millones de dólares por año de deuda. ¿no? Roberto Costa, mira, si la economía va levantando, si la economía no levanta, si la economía va levantando, va ganando aire, va ganando aire. Lo que no es cierto, ¿cómo? Lo que no es cierto que hubo una devaluación, hubo un sinceramiento, porque dólar a 10 no había en ningún lado. Dólar a 10 no había en ningún lado. Cuando nosotros subíamos... Ese era el argumento de campaña lo llevamos a 16 y no va a haber impacto en precios. El impacto inflacionario se generó por lo que se planteó con el aumento de las tarifas y lo que eso hizo pensar. Si ustedes ven, el mayor mes fue cuando se anunció el aumento de tarifa, que fue del 6,5%. Fue brutal, pero vos tuviste... Y que después el aumento de tarifa no se produjo y la inflación tampoco bajó. Te doy una buena noticia y una mala. La buena noticia es que para mí, lo que estamos midiendo nosotros, la inflación de noviembre, la que está ahora por terminar, viene muy bien. La mala que después viene diciembre. No, la mala es que al mismo tiempo estamos con la actividad planchada. O sea, lo que se va a venir en el próximo verano, en el próximo otoño, y a ver qué pasa, es si cuando la buena noticia de inflación venga y estemos todos más tranquilos, la mala noticia de actividad todavía no levanta. Y ese va a ser el conflicto que va a haber de acá al otoño. Esa va a ser la y todos vamos a estar 2017. discutiendo eso. Quieren lograr el 3,5%, el 17% de inflación no se va a lograr. En algún momento hay que dirimir ese conflicto. Y discutiendo con eso, hay dos temas que se vienen como discusión económica importante, que es un poco lo que plantea Pablo Bolín. ¿Cuánto vas a tener de inflación el año que viene y cuánto va a crecer la economía? Es decir, si tenés una inflación muy baja, la economía va a crecer muy poquito, y si querés crecer un poquito más, seguramente la inflación va a ser más alta. Y los dos temas claves de discusión también casi política tienen que ver, una con los salarios, porque va a tener que ver con cuánto se van a negociar en la próxima paritaria, y la otra el impuesto a las ganancias. El gobierno, creo que la semana que viene por ahí muestra el proyecto, dicen que lo tiene Alfonso Pratgay en la mesita de luz, que ni siquiera se lo muestra a los ministros, la tiene en la mesita de luz y lo lleva, lo muestra ahí en el gabinete y después se lo lleva a la casa. Te soy sincero, yo creo que con el tema de impuesto a las ganancias el gobierno nos está haciendo el cuento del tío. A ver. Lo tengo, no lo tengo, te lo puesto, no te lo muestro. En principio lo que quiere el gobierno es algo muy módico. Deberíamos estar discutiéndolo. Que es subir el piso de ganancia solo 17%, en línea con la inflación. El mínimo no imponible, a 30.000 pesos de salario de bolsillo para un casado con 2 hijos y a 22.000 pesos para un soltero sin hijos para el caso del salario de bolsillo. Y después modificar las alícuotas, las escalas, que el que supere este mínimo en las primeras escalas pague muy poquito, 4%, y paga 9%, y los que están en las escalas más altas, los salarios más altos, lleguen a pagar hasta 35 o 40%. Pero dice que no quiere que le saquen más que 27.000 millones de pesos al presupuesto del año que viene. ¿Qué es lo que están proponiendo desde el Frente Renovador o otro bloque de la oposición? No, hay, para que nos demos una idea, en la Cámara de Diputados hay como 20 proyectos de impuesto a la ganancia. Es cuestión de sentarnos y buscar una solución. El 17% de aumento en el mínimo puede ser un aumento razonable si el ajuste que haces en las escalas es mucho más agresivo. Si el ajuste que haces en las escalas es poco, el mínimo te tiene que aumentar más. Porque va junto, no es que tomás solamente una parte. Yo te hago una... Ustedes en principio querían, en uno de los proyectos que habían presentado, un mínimo más alto. Un mínimo más alto con modificaciones 60.000 pesos. Ahora, si no da las restricciones fiscales, no te da, bueno, tenés que jugar. Yo creo que la prioridad tiene que estar puesta en escalas porque es lo que te da las distorsiones más grandes. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Si el gobierno no te modifica el impuesto a las ganancias, por cada 5 puntos de salarios que te aumenta, que es para cubrir la inflación,
te aumenta un punto, un punto porcentual, lo que te saca el Estado de tu sueldo. Simplemente por aumentar tu salario por la inflación. Si no hacemos nada, se te va a sacar gran parte de tu salario. El aumento te lo saca el impuesto a las ganancias. Entonces, no es que es un costo fiscal. Es cómo hacer para dejar y lo que resignás cuando dejas de aumentar el impuesto a la gente. A ver, ustedes plantean grabar, acá lo decía también el diputado Grosso, grabar renta financiera para personas físicas en operaciones inhabituales y demás, que hoy no está grabado, grabar esa renta financiera. ¿Vos tenés? Con impuesto a las ganancias. Sí, vos tenés, por ejemplo, hoy en el presupuesto que votamos hace poquito, se votaron exenciones a la renta financiera por 33.000 millones de pesos. Vos tenés una parte, no sobre todo, porque hay parte que es el plazo fijo de la jubilada, que ahí no vas a cobrar nada de impuesto a la ganancia. Pero después tenés toda una serie de LEVAX, plazos fijos muy grandes de más de 1 millón de pesos, donde ahí vos tenés capacidad contributiva. Querían grabar también operaciones de dólar futuro. Operaciones de dólar futuro, que vos tuviste una renta extraordinaria. Vos pensás que el Estado gastó 60.000 millones de pesos en la operación de dólar futuro, que fue concentrada en 500 personas. Tuvo después... ¿Ella está exenta hoy de pago de impuestos? Tiene un impacto de impuesto a las ganancias, pero es una renta extraordinaria. Y vos en momentos donde tenés un deterioro social tan grande como el que tenés que tomar decisiones donde los sectores de muy altas rentas y que tienen que hacer una contribución por lo menos en años claves como este. Y en el caso del juego también hoy paga impuesto a las ganancias. En el caso del juego paga impuesto a las ganancias. 35%. Tiene mucha actividad, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene un poco impacto en ingresos brutos, que en otras provincias tiene más. Nosotros lo que planteamos ahí es un canon sobre todo lo que son las tragamonedas, de que se vayan pagando anualmente. En el caso de la minería cambios. También paga 35% de impuesto a la ganancia. Sí, ahí vos podés devolverle 5.000 millones poniendo las retenciones que se sacaron, que nadie entiende por qué se sacaron las retenciones a la minería. Es decir, ustedes quieren que se discuta todo con el paquete de... Sí, tienen que discutir porque nosotros entendemos que tenés una restricción fiscal y hay que darle los distintos mecanismos de que cuando uno plantea un fondo anticíclico, una emergencia social, cambios en impuestos, tenés que buscar las formas de que el gobierno puede ir financiando esos gastos. A ver, está el tributarista Daniel Lechman. A ver, Daniel, ¿a cuánto tendría que irse el piso del impuesto a las ganancias el año que viene? No, yo creo que el piso no está mal. Quizás podría ser un poquito más y acompañar más el aumento de la inflación. El problema son las escalas. Sin duda, el retraso más importante son las escalas. Cualquier trabajador que supera ese piso, es decir, primero se define quién paga y quién no, pero el que paga, y si bien la tasa más baja es del 9%, ya apenas con un mínimo ingreso por encima de esos mínimos no imponibles, 20 y con un poquito nomás ya pasa al 35%. Es decir, cualquier empleado en relación de dependencia que paga el impuesto y está pagando prácticamente el nivel más alto. Y ese es el gran retraso. Y si imaginamos que estas escalas no se modifican desde el 1 al 1, habría que casi que incrementar en 15 veces cada uno de los tramos. Hoy paga impuesto a las ganancias aquel que gana 10.000 pesos, el 35%, aquel que gana 10.000 por encima del mínimo no imponible. Tendría que ser 150.000 pesos. O sea que alguien ya que gana 40.000, 50.000 pesos ya está pagando la alícuota máxima. Con estos incrementos, incluso ya está pagando como una corporación, como una empresa. Como lo mismo para Daniel, ¿hay algún cálculo de cuánto mejoraría el salario de bolsillo cambiando las escalas? No, pero no es tan lineal, digamos, habría que ver cuáles son los tramos finalmente y si se incrementa, si se baja el tramo más bajo y si se incrementa el más alto como estaba en aquel proyecto que anduvo en danza, pero creo que va a ser un incremento importante en el salario de bolsillo. Yo he escuchado a algún funcionario que está, era un discurso también que en su momento lo hacía el kirchnerismo, Kicillof y demás, que está enojado, dice la situación económica es tan difícil que modificar el tema de impuesto a las ganancias, que es la pirámide, es el 10% de los que más ganan. Pero bueno, detrás tenés 1 millón y pico de trabajadores, tenés la CGT. Digamos, hay una serie de demandas que todos están tironeando sobre una frazada corta, ¿no? Los movimientos sociales con la emergencia social, la CGT con el impuesto a las ganancias. Pero además está el tema de los autónomos, Maxi, que pocas veces se menciona cuando se habla del impuesto a las ganancias. Y los autónomos son las empresas. Y las empresas también tienen en su presión fiscal, en sus obligaciones tributarias, un impuesto del 35% que hoy es prácticamente impagable. No, Mariano, y que también tiene que ver con las inversiones. Los autónomos, y cada vez más monotributistas están pasando a los autónomos. Claro, sí. Claro, son profesionales independientes
Claro. que tienen una carga tributaria mucho mayor, porque no se ha actualizado nada en los últimos años. Para- Que también es otra discusión. Para poner los pies sobre la tierra Sí. también, hay que recordar que la Argentina hoy tiene un déficit primario de 500.000, 400.000 millones de pesos. Sí. Así No, que no, claro. eso de la frazada corta y andar buscando la cirugía para sacarle euro y poner... Acuérdense que tenemos un agujero de 500.000 millones de pesos que resolver. Ya está llegando Willy Cohen al aire de Canal 26, pero un datito que hoy escribió el colega Martín Canenguícer de La Nación y que, bueno, realmente genera mucha polémica, la posibilidad de que por decreto en el blanqueo se permita que los padres de funcionarios o exfuncionarios puedan incluir bienes en el blanqueo que hayan adquirido, obviamente, antes de que el funcionario asuma el cargo. Sí, yo no he visto eso puntualmente, Sí. pero sí es cierto que hay un proyecto de decreto en el cual se están planteando muchas de las inquietudes que ha planteado la profesión o que se han volcado en la comisión de seguimiento del blanqueo. Es decir, el blanqueo salió, como la norma fue discutida, sí, pero con algunas cosas que fueron injustas, reclamadas. ¿Esas cosas se pueden planteadas. incluir en el blanqueo por decreto? Bueno, es una ley que se complementaría o modificaría en estos casos, aclararían algunas cuestiones a través de un decreto. Un decreto reglamentario. Sí, no creo que nadie vaya a cuestionar la legalidad de eso. Habría que ver qué mayor amplitud le da. En este caso, Hasta ahora el blanqueo se permitía que ingresaran familiares de funcionarios solo, ¿en qué caso? Los hijos mayores, digamos. Hijos mayores. Esposas y padres estaban exentos. Estaban Y excluidos hijos menores, hijos que no excluidos de están la emancipados posibilidad, tampoco podían. Excluidos de la posibilidad. Exacto. Yo creo que va a generar, por razones obvias, cierta polémica si pueden incluirse padres en el blanqueo. Sí, pero por ejemplo, No sé qué- Maxi, si vos tenés una sociedad, Sí. un funcionario público tiene una sociedad, no había ningún impedimento para que esa sociedad suya, personal, pudiera hacer el blanqueo. O sea que había formas eventualmente de buscar alguna alternativa a esa restricción. Nos estamos retirando, quédense en Canal 26, ya está llegando Willy Cohen con el timón de la economía. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 9 de la noche, noche de viernes, noche de picada con periodistas. Gracias a todos por haber estado esta noche de acá.